nuestro colaborador infectólogo, que nos ha estado asistiendo en esta pandemia que atraviesa el mundo, que llega a Sonora. Son ya 2 casos confirmados, doctor. ¿Qué significa esto? Y es una persona de fuera. Y las recomendaciones para no caer en pánico, doctor. Bueno, hay que tomar en cuenta que sí siguen siendo casos importados, ¿no? Este segundo caso que se está reportando es un paciente que también viene de Europa. La recomendación es que que sigamos con las recomendaciones que nos están diciendo la Secretaría de Salud para tratar de evitar la cadena de transmisión y que el virus no encuentre a los susceptibles. Por ahí también ya se reportó la primera muerte de un paciente. Aún así, si tratamos de sacar la tasa de mortalidad que tenemos ahorita, con este paciente fallecido sería muy baja, sería aproximadamente el 1%. Sí es lamentable que un ser humano pierda la vida porque es un ser humano, tiene familia, tiene trabajo, y ya viéndolo desde el punto de vista poblacional, pues es una tasa de mortalidad muy baja aquí en nuestro país. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, sí. Bueno, esto conforme aumente el número de casos, obviamente es más fácil que se encuentren a los pacientes susceptibles para algún tipo de complicación. Por eso es importante tratar de cortar la cadena de transmisión, como lo comentaba, para que el virus no encuentre a los susceptibles y haya menos pacientes que se puedan complicar. Y como dice, sigue siendo primero casos importados, el segundo caso detectado en Hermosillo, la persona también venía de Europa. Para la gente que me escucha entonces, doctor, bueno, siguiendo las recomendaciones, aunque también compartíamos por ahí, por ejemplo, una imagen, yo creo, muy pertinente de la Secretaría de Salud, que dice por acá la recomendación: cualquier persona que ingrese a territorio sonorense procedente de regiones con casos y presente fiebre o síntomas respiratorios hasta 2 semanas después de su llegada debe reportarse de inmediato a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencia en Salud, UIES 6622 16 27 59, o más bien sería 216 27 59. ¿Cómo ve, doctor, esta recomendación? Sí, sí, es importante seguir ese tipo de recomendaciones y también para que la gente esté tranquila, los contactos de las pacientes que han salido positivos y que han llegado de, de, de las regiones donde sí hay casos, ningún contacto ha salido positivo. Esto quiere decir que probablemente cuando estos pacientes llegan, el periodo de contagiosidad del virus es muy poco o ya no está. Todo virus tiene un periodo de contagiosidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el paciente de hepatitis nos da síntomas, ya las probabilidades de que contagie son muy bajas. Entonces, probablemente es el comportamiento de este virus, de que cuando ya los pacientes llegan y tienen síntomas, ya el periodo de contagiosidad es mínimo. No con eso no quiero decir que nos confiemos y que dejemos de tomar las medidas que están recomendando la Secretaría de Salud y el lavado de manos. Entonces sí, es importante recordar esto, que todo virus tiene un periodo de contagiosidad. O sea, la persona contagiada, dice usted, ya no es de alguna manera un peligro. Cuando, cuando están llegando, y ya están presentando síntomas. A ver, vamos a retomar al doctor Jesús Sánchez Colín porque nos está explicando algo muy importante respecto a las etapas de contagio y cómo es que una persona ya contagiada también disminuye la posibilidad de esparcir el virus, tomando en cuenta, por supuesto, cada caso, ¿no? Porque puede haber también alguien que te presente los síntomas y ya lo traiga, a ver, pero ¿cómo saberlo, no? Porque entonces sí puede haber muchas más personas que hayan tenido contacto con él. A ver, que nos diga. Voy con el doctor, adelante. Doctor, me estaba diciendo entonces para aclarar, es decir, que una persona ya contagiada, por ejemplo, en este caso, la de Hermosillo,
el segundo, que viene de Europa, de 44 años, que estuvo en Italia y en España, si ya tienen los síntomas que desde el 12 de marzo empezaron, es una vez que ya los desarrolla, es menos probable que pueda él contagiar a otras personas. ¿Entendí bien? Sí, según el comportamiento que hemos estado observando con los contactos que ha tenido el paciente que han salido negativos, ¿verdad? Entonces, probablemente el comportamiento de este virus sea que cuando el paciente ya está desarrollando síntomas y ya está en la localidad, el periodo de contagiosidad mayor ya haya pasado, ¿eh? Porque los reportes hasta ahorita de los muestreos que nos está dando la Secretaría de Salud es que los contactos están saliendo negativos, Los ¿verdad? contactos alrededor. Alrededor del paciente, los contactos que del paciente que se ha muestreado de cada paciente, ¿eh? Entonces, pero con esto les repito, no quiere decir que no dejemos de tomar las medidas y que estas observaciones nos confíen y no dejemos de lavarnos las manos, por favor. Ujú. Sí, ¿Ah? porque, a ver, una cosa es que ya el contagiado entonces no me dice, no es potencialmente peligroso, ¿así lo puedo interpretar? Hay un periodo, ¿Qué hay un periodo? ¿Qué periodo, periodo? hay un periodo. Entonces, aquí estamos observando que los pacientes que están llegando y que ya están desarrollando síntomas hasta el momento en los contactos no ha salido ninguno positivo. Entonces, probablemente el periodo de contagiosidad de este virus ya pasó, Ujú. ¿ya? Y les comento, todos los virus tienen un periodo de contagiosidad. ¿Cuál es el No, periodo? no precisamente es cuando el paciente está sintomático. Les pongo el ejemplo del más conocido, que es el virus de la hepatitis, hepatitis A, que cuando el paciente ya está amarillo y está presentando síntomas, ya el periodo de contagiosidad pasó mucho antes, ¿no? O sea, ya en ese momento el paciente no contagia. Entonces, como les comento, en estas observaciones que estamos teniendo, los pacientes que han sido, los contactos de los pacientes que han sido estudiados hasta ahorita en la localidad han salido negativos. Entonces, esto es para que la población no se alarme y no piense que porque ya tenemos pacientes negativos, todos vamos a enfermar. Digo, Eh, perdón, pacientes positivos, ¿eh? Es un punto importante. Estoy hablando con el doctor Jesús Sánchez Colín sobre los alcances del segundo infectado en Hermosillo. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa o oficina en el canal de YouTube de Proyecto Puente o bien en proyectopuente.com.mx. Doctor, bueno, pero ya tenemos entonces al segundo caso. ¿Cuál sería la recomendación a la gente? Porque si el que llegó, por ejemplo, el 10 de marzo, el 12 de marzo empezaron los síntomas, ¿verdad? O sea, 2 días después. Sí, así. Y, Eh, y- ¿qué, ajá. qué nos dice esto, doctor? Entonces, o sea, que puede haber también más personas que a lo mejor no sepan, los que van llegando, por ejemplo, sobre todo de viajes y que pudieran ser gente portadora ya. Sí hay la probabilidad, pero acuérdense que no todos somos susceptibles. O sea, sí hay la probabilidad de que haya gente portadora y que no desarrolle síntomas, como lo ha habido en todas las localidades donde se ha presentado este padecimiento, ¿no? Donde hay gente que es portadora y no presenta síntomas. Tendría que ¿Sí? haber operativo especial en el aeropuerto, por lo que veo entonces. Bueno, también se ha demostrado en regiones donde no se ha pasado la fase de contingencia 2 3, los controles estrictos en el aeropuerto antes de esas fases no funcionan, ¿no? Por eso en algunos aeropuertos todavía no hay ese tipo de filtros porque se ha visto en contingencias anteriores, la experiencia de contingencias anteriores, que esto no ha funcionado. Ujú. Por lo tanto, entonces no son necesarios, me dice. Hasta el momento, en las fases de contingencia, no son necesarios. Ujú. Bien.
Entonces, conclusión, doctor, por esta etapa, ¿qué le dice al auditorio que nos escucha con este segundo caso en Hermosillo? Que no, que se siga manteniendo la calma, que igual se sigan tomando las medidas y recomendaciones que se están dando, y le reitero que una de las medidas más importantes es que tengamos una obsesión por el lavado de manos. Y el lavado de manos frecuente. Ayer les pasamos una receta para que se haga el alcohol gel, si en caso de que no encontraran, y no se necesita ningún tipo de jabón especial, cualquier jabón le sirve para realizarse el lavado de manos. ¿Qué otra cosa? Mantener la calma, hay que estar obsesionados, dice, con el lavado de manos. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo vamos a mitigar? ¿Quedarse en casa, como dice la autoridad? Por el momento, como les comentaba, hay que seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud, porque al quedarse en casa evitamos de que el virus pueda encontrar a los pacientes susceptibles, ¿no? Y si hay menos pacientes susceptibles, también entonces va a haber menos pacientes que se compliquen. Eso sería primordial, entonces, por lo que veo. Por el momento, pues eso es lo que tenemos hasta el momento, y es lo primordial. ¿Qué con los negocios, doctor? Ahorita voy a hablar con emprendedores porque pues ellos están preocupados también por lo que se avecina. A la gente usted le recomienda ir a restaurantes, por ejemplo, y salir a la convivencia, o también se tiene que restringir, aunque viene ya el servicio ordena y recoja, que es lo que se está posicionando. ¿Qué en esa situación recomienda? Pues mire, las recomendaciones son que no concurran más de 10 personas. Sí, ahí la situación, estaba escuchando a la persona que habló, que pues va a pegar un poquito en la situación económica, pero pues yo creo que en ese sentido tienen que tomar este tipo de medidas. Como decía él, estaban buscando espacios donde no hubiera conglomerado de gente para poder atenderla, estos servicios de pide y recoja, y yo creo que se tienen que también ir implementando también medidas por parte de ellos para que no pegue la economía y no nos pegue a todos, ¿no? Porque la economía no nada más le va a pegar a ese sector, sino nos va a pegar a todo el mundo, ¿no? Muy bien. Pues le agradezco mucho, doctor. ¿Algo más que desea agregar que no le haya preguntado? Pues por ahí van a leer que que se está experimentando con medicamentos antirretrovirales para el VIH, para el tratamiento de coronavirus 19, el COVID-19, pero ya se demostró que los tratamientos antirretrovirales para el VIH no sirven para atacar al coronavirus. No sirven. Y bueno, Así es. entonces hay que reiterar también no a la automedicación. No a la automedicación, porque también se está viendo que hay medicamentos que pueden complicar el desarrollo de la enfermedad. Ya la Organización Mundial de la Salud emitió que que no se consumiera el ibuprofeno, ¿no? Bien, el ibuprofeno que la gente lo va y lo compra nomás por comprarlo. Así es. Entonces, como sabemos, la automedicación nos puede complicar las cosas. Entonces, que acudan con algún médico, del médico de su confianza, para que él les prescriba lo que considere necesario, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Y estamos en contacto entonces. Por nada, buen día. Entonces sigamos con el lavado de manos, quedarse en casa, evitar cualquier contacto posible, que es la recomendación de las autoridades de salud. Recuerde, no caer en pánico, por favor, siguiendo indicaciones oficiales, podremos salir de esto, y como lo vamos a salir, estoy seguro, no caer en estado de miedo, no caer en ninguna situación que lo paralice, por favor, solo sigue indicaciones de tener cuidados higiénicos, de tener el menos contacto posible con, vamos a decirlo, lugares de masivos o lugares de contacto. En los restaurantes, entonces, el orden y recojo. Ahorita voy a hablar con emprendedores al respecto. En Arizona, ¿cuántos van? Ojo, en Arizona,
creo que es de los estados que más tienen en Estados Unidos, ¿eh? Se ordena el cierre de la frontera. ¿Cómo le están haciendo los camiones, por ejemplo, en Hermosillo? ¿Cuál es el cuidado que están teniendo los camiones en Hermosillo? Voy a hablar con el director de transporte también. La historia del niño que a los 12 años ya vende plantas, me fue bien. Puerto Peñasco, dice el alcalde que no va a cerrar las playas todavía. Ojo con lo que viene ahí, porque está el Spring Break pues encima en Puerto Peñasco. Tenemos un médico veterinario que dice: hay que refugiarse ahora más que nunca en las mascotas, quitan el estrés y mucho más. El secretario del Trabajo, ¿qué hacer? Las empresas seguimos informando de manera preventiva. ¿Qué opina usted de todo esto? Estamos en Proyecto Puente, volvemos. Suscríbase al canal de YouTube, ahí nos puede escuchar. Vuelvo con Arizona. ¿Cuántos casos van y qué precauciones debemos tomar?